Ok, jóvenes, vamos a comenzar aquí con este material nuevo de electrónica industrial. Todo este último material del curso va a estar orientado al tema de tiristores. Vamos en esta primera clase a trabajar con el diodo Shockley y en la próxima clase vamos a trabajar con el SCR, que son los primeros dos tiristores que vamos a estar utilizando. Los tiristores son dispositivos primordialmente en su estructura cuando se fabrican o se diseñan de 4 capas semiconductoras tipo PNPN. Como vamos a ver, pues típicamente se manufacturan basadas en 4 capas semiconductoras y normalmente se utilizan pues para aplicaciones cuyos voltajes y amperaje, o sea, niveles de corriente y de voltaje sean bastante altos. Y quizá aplicaciones donde un diodo normal o un transistor normal no se puede usar porque pues no soportan esa cantidad de voltaje o de corriente, pues ahí aparecen los tiristores. El primer tiristor que vamos a estar viendo es el diodo Shockley. El diodo Shockley tiene una estructura, como explicamos ahora, de 4 capas semiconductoras. La tenemos aquí. Son 4 capas de silicio positivo y silicio negativo. Y tengo una capa tipo P, silicio P positivo, una capa silicio negativo, otra capa positiva y otra capa negativa. Y tiene dos terminales, un terminal A conocido como ánodo y un terminal K conocido como cátodo, parecido a los dos terminales de un diodo. Es prácticamente parecido a un concepto de un diodo, lo único que un diodo solamente tiene no va a trabajar con unas cantidades de corriente y voltaje tan altos y simplemente tiene 2 capas semiconductoras, una tipo P y una tipo N. Este tiene 4. En términos de configuración, como si fuera un equivalente de configuración de circuito, un diodo Shockley es equivalente a tener 2 transistores, uno tipo PNP, que es este que tengo acá arriba, porque la flechita está entrando, y sería un PNP, y este sería un transistor NPN, porque la flechita está saliendo. Entonces se conectaría la base del PNP, por ejemplo, al colector del NPN, la base del NPN al colector del PNP, y los dos emisores son los extremos que generan los dos terminales del diodo Shockley. Y de esa manera tengo ese equivalente de un diodo Shockley. Es como si fueran 2 transistores NPN y PNP conectados entre sí. El símbolo es como si fuera el símbolo de un diodo, pero como que el símbolo de un diodo es como si fuera una flechita completa. Pues en este caso, en la mitad de la flecha, de la punta de la flecha, está como que oculta y solamente se ve la otra mitad con la rayita. Y entonces tengo el terminal A y el terminal K, ánodo y cátodo. Donde nuevamente la mitad, vamos a decir, de la punta de la flecha indica hacia dónde va el paso de corriente en el diodo Shockley. Igual que pasa con un diodo normal, en un diodo Shockley la dirección de corriente va a ir del ánodo hacia el cátodo. Si yo quiero entonces utilizar un diodo Shockley, yo le puedo colocar una resistencia con un voltaje. Este sería el equivalente, usando el equivalente de los transistores que estuviesen ahí internamente, pero en términos de símbolo tengo el diodo Shockley. Y entonces, como vemos la corriente que viene entrando por el ánodo y va a salir por el cátodo. Por eso normalmente se le conoce IA, corriente a través del ánodo del diodo Shockley, porque la corriente va a entrar por ahí. Entonces de esa manera estoy polarizando de forma directa el diodo. Tengo que colocarle voltaje positivo en el ánodo con respecto a ground en el cátodo, para que entonces salga la corriente en esa dirección y pueda pasar a través del diodo Shockley, igual que pasa con un diodo normal. Tengo que conectarlo como si fuera una polarización directa para que el voltaje genere corriente y pase en esa dirección. A nivel de equivalente de circuito, pues sería eso mismo. Tengo la fuente de voltaje con la resistencia generando la corriente, y entra por el ánodo, pasa a través del equivalente de esos 2 transistores y sale por el cátodo y llegaría a ground. Y de esa manera el equivalente a nivel de símbolo, que es más sencillo visualizarlo, pues tengo el voltaje, pasa por la resistencia, entra por el ánodo, pasa por el diodo Shockley y sale por el cátodo y llega a ground. Y de esa manera polarizo de forma directa el diodo Shockley. Este equivalente lo hacemos para poder determinar, por ejemplo,
el voltaje que se puede generar entre los terminales del diodo. Entre el ánodo y el cátodo de ese diodo Shockley, el voltaje que se puede generar va a ser igual al voltaje de base emisor de uno de esos diodos más el voltaje de colector a emisor en saturación de uno de esos transistores, perdón, dije diodo, de esos transistores. Estoy acá en el caso del equivalente. ¿Ves? Sumo el voltaje de base emisor de uno de los transistores más el voltaje colector emisor de saturación de otro de los transistores, y la suma de ellos es lo que generaría el voltaje entre el punto A y el punto K, o sea, entre el ánodo y el cátodo de ese diodo Shockley. Si yo quisiera saber cuánto es la resistencia equivalente entre los dos terminales también de ese diodo Shockley, entre el punto A y el punto K del diodo, o sea, entre el terminal A y K, pues yo divido ese voltaje que se generó entre el punto A y el punto K entre la corriente que está pasando por ahí, como si fuera ley de Ohm. Voltaje entre corriente, el voltaje entre los dos puntos del diodo, entre los dos terminales del diodo, y la corriente que pasa por el diodo, y eso me genera cuánta resistencia hay entre el punto A y el punto K del diodo, o sería, pues, como digo, la resistencia del diodo Shockley en ese caso. Lo otro que hay que saber es cómo funciona un diodo Shockley, y esto va a ocurrir para la mayoría de los tiristores. Normalmente los tiristores trabajan con una curva característica, en este caso como esta, para un diodo Shockley, donde tienen dos regiones. Una región que le llaman región de bloqueo, que es cuando el tiristor está apagado, está en off, o una región de conducción, que es cuando el tiristor está prendido, está en on. En el caso del diodo Shockley, pues tiene esas dos regiones, región de bloqueo y región de conducción. Está apagado o está prendido. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ese diodo Shockley empieza a pasarle corriente, la corriente que le pasa por el diodo en términos de esa corriente IA que entra por el ánodo y sale por el cátodo, ¿ves? Tiene que ser mayor a un valor conocido como IH. IH es lo que se conoce como la corriente de sostenimiento, o en inglés el holding current. ¿Ves? Todo tiristor tiene un holding current, tiene una corriente IH. Esa corriente IH, como dice aquí, es la corriente mínima para que ese diodo Shockley se mantenga activado. ¿Ves? Si la corriente que está pasando por el diodo Shockley en ese momento no ha llegado a ese valor de IH, pues entonces ese tiristor, en este caso ese diodo Shockley, está apagado, está en región de bloqueo, aunque haya corriente pasando, pero todavía él no se ha activado porque no ha llegado a ese punto de activación que es la IH. Cuando la corriente sobrepasa ese valor de IH, pues entonces el diodo Shockley entra en lo que se conoce como la región de conducción y entonces está prendido. Mientras la corriente esté por encima de ese IH, pues él se va a mantener en conducción, va a estar prendido. Tan pronto la corriente baje de ese valor de IH, pues vuelve a apagarse y está en región de bloqueo. Así que ese es como el punto de prendido y apagado que va a tener ese diodo Shockley en términos de corriente. La corriente tiene que estar por encima o tiene que ser mayor a la IH para que él esté prendido, esté en conducción. Si está por debajo la corriente de IH, pues entonces está apagado y está en región de bloqueo. Lo mismo pasa con el voltaje. Para que el voltaje que se genera a través del diodo Shockley, en este caso el voltaje que le voy a conectar al diodo para que él funcione, ese voltaje tiene que ser mayor a lo que se conoce como el VBRF del diodo Shockley. El VBRF se conoce como el Breakover Forward Voltage, lo tenemos aquí, o en español el voltaje de rompimiento en directo, o normalmente en inglés el Breakover Forward Voltage, VBRF. Ese nuevamente es el límite para yo poder estar en una región de bloqueo o en una región de conducción. Si el voltaje que yo estoy generando o que estoy aplicándole al diodo Shockley está por encima de ese VBRF, pues entonces si ese voltaje es mayor, pues entonces el diodo Shockley va a estar en región de conducción, está prendido.
Si el voltaje va a estar por debajo de ese VBRF, pues entonces el diodo va a estar en región de bloqueo y va a estar apagado. Y ambas condiciones se tienen que cumplir, tanto la condición de corriente como la condición de voltaje. Quiere decir que si tanto el voltaje es mayor que el VBRF y la corriente es mayor que la IH, pues entonces está en región de conducción, está en ohms. Si el voltaje está por debajo y la corriente también está por debajo, entonces está en región de bloqueo. Así que ambas condiciones se tienen que cumplir a la vez. La corriente tiene que estar por encima de la IH y el voltaje tiene que estar por encima del VBRF para que esté en conducción. Si la corriente o el voltaje está por debajo de IH o VBRF, pues entonces está en bloqueo. Así que ambas condiciones de corriente y de voltaje se tienen que cumplir para que entonces esté en conducción o esté en región de bloqueo. Me voy a ir primero a un ejemplo y luego voy a la otra parte del diodo Shockley. Me voy abajo en el mismo documento, al final tienen unos ejemplos. Aquí tienen un ejemplo de ese primer concepto que acabamos de explicar. Tengo aquí un diodo Shockley conectado a una resistencia de 1 kilo ohm y tengo una fuente de entrada de 110 voltios. Como ven, muchas veces estas aplicaciones de tiristores usan voltajes bastante altos porque a nivel práctico él los puede resistir o los puede aguantar. Aquí, por ejemplo, le preguntan primero cuánto sería el voltaje del diodo entre sus terminales. Es un voltaje pequeño porque es un voltaje dentro del diodo y como mencionamos, ese voltaje depende del voltaje de base emisor y del voltaje colector emisor de saturación de los equivalentes de los transistores que estarían dentro de ese diodo Shockley. Si presumimos que el voltaje de base emisor de esos transistores es de 0.7 y el voltaje colector emisor de saturación es de 0.1, pues sumo 0.7 más 0.1 y 0.8 voltios sería el voltaje que genera el diodo, parecido a un voltaje en forward de un diodo normal. Un diodo normal de silicio genera 0.7. Este prácticamente normalmente genera un poquito más porque hay que sumarle el de saturación. ¿Ves? Antes el voltaje de un diodo normal es el voltaje de base emisor equivalente al voltaje de ruptura de un diodo de silicio, que es 0.7. Aquí es el voltaje de ruptura más el voltaje de saturación, en este caso 0.8. Si el de saturación fuera 0.2, pues fuera entonces 0.9, 0.7 más 0.2. Todo depende de cuánto genera en saturación de colector emisor y el voltaje de base emisor, que es equivalente a 0.7 normalmente. Lo otro que me está preguntando el problema es cuánto sería la corriente a través de ese diodo Shockley. Pues como mencionamos, en este caso, la corriente que está pasando por ese diodo va a depender, ahora usando el concepto básico de una corriente, cuánto voltaje hay antes y después de la resistencia por donde está pasando la corriente. Recuerden, en este circuito la corriente sale de aquí, pasa por la resistencia y pasa por el diodo y regresa. Obviamente, antes de la resistencia tengo la fuente de voltaje de entrada, 110 voltios, y a esos 110 voltios le tengo que restar el voltaje que hay luego de la resistencia, que es el voltaje que generó el diodo. Como vimos, que fue lo primero que calculamos, el diodo está generando 0.8 cuando está en forward. Obviamente tiene que estar en forward, positivo o negativo, para que la corriente pueda pasar. Si está al revés, pues no deja pasar corriente, estaría como en reverse. Así que tiene que estar en forward, igual que un diodo normal. Así que resto 110 de la fuente menos los 0.8 del diodo y lo divido entre esa resistencia que estoy usando para dejar pasar corriente, que es de 1 kilo o de 1 por 10 a la 3 o 1000 ohmios, y eso me generaría pues 109.2 miliamperes de corriente. ¿Ve? Como vemos, es una corriente bastante alta que quizá un diodo normal no la va a poder aguantar, pero ahora un diodo Shockley sí puede permitir un paso de corriente con un nivel alto de corriente. A veces los diodos normales se pueden quemar con corrientes bien altas. Los diodos Shockley aguantan típicamente estas corrientes bien altas. Lo otro que tenemos es si el diodo Shockley está encendido o está apagado. ¿Ves? Después que calcule la corriente, dice aquí, diga si el diodo Shockley está prendido o está apagado. Tengo que ver, como dije, las dos condiciones, la de corriente y la de voltaje. La corriente que está pasando por el diodo es de 109.2 miliamperes, lo acabamos de calcular,
Y vamos a presumir, según el problema, dice que presuma que el diodo Shockley tiene una corriente de sostenimiento, un holding current de 50 mA. Pues la corriente que está pasando por el diodo es mayor a la de 50 mA, pues en ese momento él está prendido, porque le está pasando una corriente mayor, ya se activó. Si la corriente hubiese sido menos de 50, él estuviese apagado. Y también tiene que ver el voltaje. El voltaje que le estoy aplicando al diodo para que el diodo funcione es de 110 voltios. Y él tiene un VBRF de 60. Estos son datos que me está dando el problema. Tanto el VBRF como la IH. Y yo comparo lo que me dice el problema. Comparé la corriente que calculé, 109 mA, comparado con 50 es mayor o igual por lo menos. Que sea por lo menos 50 o más de 50, y el voltaje que le estoy aplicando debe ser lo mismo, igual o mayor que 60 voltios. En este caso 110 pues mayor. Pues como las dos condiciones se cumplen, tanto hay más corriente que la IH y más voltaje aplicado que el VBRF, pues entonces eso significa que ese diodo está prendido. Lo otro es cuánto es la resistencia del diodo del diodo Shockley entre el terminal A y K, entre ánodo y cátodo. Pues divido entonces el voltaje que genero entre sus terminales, que era los 0.8 voltios, entre la corriente que está pasando, que es 109.2 mil, y eso me daría 7.33 ohmios de resistencia. Obviamente, como él está prendido, se supone que su resistencia sea bajita para que entonces pueda pasar corriente a través de él. Así que esa sería la resistencia, por decirlo de alguna manera, del diodo Shockley, o la resistencia interna de ese diodo sería aproximadamente 7.33 ohmios. Lo otro que podemos trabajar con el diodo Shockley, vamos otra vez acá a la teoría, es una aplicación de ese diodo Shockley. ¿Para que yo pueda utilizar un diodo Shockley? Estos tristores, muchos de ellos se pueden utilizar para lo que se conocen como osciladores de relajación. ¿Qué significa un oscilador? Es lo primero que hay que saber. Quizás ustedes no han trabajado con osciladores anteriormente. En el curso de intermedia se va a trabajar, pero más adelante con los op-amp, pero quizás no han trabajado anteriormente. Un oscilador lo que significa es un circuito que puede generar una señal sin necesidad de tener una señal de entrada. Casi siempre cuando yo quiero generar una señal de salida, yo tengo que tener una señal de entrada. Pero cuando yo tengo un oscilador, yo puedo generar una señal sin necesidad de tener una señal aplicada. Solamente lo que tengo que tener es un voltaje DC aplicado. Pues ¿qué yo hago aquí? Aquí yo puedo generar un oscilador. Le llamamos de relajación porque normalmente los osciladores se usan para generar señales sinusoidales. Pero si no se generan señales sinusoidales, se pueden generar otras señales. Se pueden generar señales cuadradas, triangulares, señales de carga y descarga de condensador, señales diente-sierra, cualquier tipo de señal. Cuando no son señales típicas como la sinusoidal, pues le llamamos osciladores de relajación. Esto es un ejemplo de un oscilador de relajación porque este circuito no tiene una señal de entrada conectada, sino que solamente tiene un diodo Shockley con un condensador en paralelo, una resistencia conectada con un voltaje DC, y esto lo que me va a generar es la carga y la descarga de este condensador. ¿Ve? Si usted se acuerda de cuando trabajó en el curso de AC, cuando usted le enseñan la carga y la descarga de un condensador, que el voltaje va aumentando, llega a un punto máximo, baja al mínimo, vuelve y sube, baja, y se crea esa curva de carga y descarga del condensador. Para yo lograr la carga y la descarga de un condensador, yo tengo que tener ese condensador conectado a una señal sinusoidal, para que cuando la señal va subiendo vaya cargando el condensador, y cuando la señal va bajando vaya descargando el condensador. En este caso yo no necesito tener esa señal conectada. Simplemente con el uso del diodo Shockley puedo generar la carga y la descarga de ese condensador solamente teniendo un voltaje DC conectado al circuito. Esto es un switch o un interruptor. Esto es simplemente pues para tenerlo ahí en stand-by, y cuando yo quiera que el circuito empiece a generar la señal, pues lo cierro. Y de esa manera empieza a circular corriente a través del circuito y empieza a generarse las cargas y la descarga del condensador. Aquí tengo entonces el ejemplo de esa señal que voy a obtener. En este caso yo estaría obteniendo la señal en ese condensador, el voltaje del condensador VC. En este caso yo pondría, por ejemplo, un
medidor de voltaje, sea a nivel práctico o en un simulador aquí, en este punto, ¿ves? Para medir de aquí con respecto a gramo el voltaje que se está generando en el condensador. ¿Qué sucede? Si yo este interruptor lo cierro, para que el circuito empiece a funcionar, al cerrarse, la resistencia queda conectada a la fuente y empieza a pasar corriente a través del circuito. ¿Qué sucede? Mientras esa corriente va pasando, el condensador se va llenando de voltaje. Recuerda que un condensador es un dispositivo que almacena energía en forma de voltaje. Mientras va pasando corriente, el condensador va a empezar a cargarse de voltaje y empieza a crearse la curva de voltaje en el condensador. Cuando llega el punto máximo, ¿a qué punto máximo va a llegar? Al valor del voltaje VRF del diodo Shockley. ¿Por qué? Porque mientras el voltaje no sea igual al voltaje VRF del diodo Shockley, este diodo Shockley está apagado. Por eso la corriente está pasando por el condensador y no está pasando por el diodo en esta primera parte. Por eso es que coloqué aquí off. Significa que durante este tiempo, mientras el condensador se está llenando de voltaje, es porque la corriente está pasando a través de él y el diodo no está absorbiendo corriente porque él está apagado. ¿Por qué? Está apagado el diodo Shockley mientras el condensador se está llenando o cargando de voltaje porque el voltaje del diodo está por debajo del VRF. Y recuerde que esa condición hay que tenerla para que el diodo esté prendido. Si el voltaje no ha llegado al VRF, el diodo está apagado. Cuando el condensador sigue llenándose de voltaje y llega igual al voltaje VRF, como ese condensador está en paralelo con ese diodo, al estar en paralelo con el diodo, pues entonces el voltaje del condensador pasa a ser igual al voltaje del diodo, porque dos componentes en paralelo tienen el mismo voltaje. Así que mientras el voltaje se va llenando, el condensador se va llenando de voltaje, ese voltaje es igual al del diodo, pero el diodo tiene el mismo voltaje del condensador, pero como no ha llegado al voltaje VRF, el diodo está apagado. Cuando llego a ese punto, vamos a decir que el VRF es de 50 voltios. Pues mientras el condensador va de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Ves? Este transistor está apagado. Cuando el condensador llegó a 50 voltios, por ejemplo, ahí este diodo se activó, prendió. ¿Ves? Por eso que ahora coloco on. Cuando él prende, él va a jalar la corriente a través de él. Porque él prendió. Y ahora la corriente va a pasar por el diodo, va a preferir pasar por el diodo y deja de pasar por el condensador. ¿Qué va a ocurrir? Pues como el diodo ahora le está quitando la corriente al condensador, el condensador se empieza a vaciar. Se empieza a vaciar hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, que ya no prácticamente no hay voltaje aquí almacenado, vuelve otra vez entonces el condensador. Y como ya se vació, entonces ahora el condensador va a empezar a recibir la corriente otra vez y se la quita entonces al diodo. ¿Por qué? Porque entonces ahora el diodo cuando llega a 0 voltios, ahora entonces el diodo se apagó otra vez. El diodo Shockley se apagó. Porque él prendió, estuvo un tiempo prendido. Mientras se fue descargando el condensador. ¿Qué pasa? Mientras se va descargando el condensador, inicialmente la corriente empieza a pasar completamente por el diodo mientras este condensador se está vaciando. Va a llegar el momento en que cuando el condensador se vacía casi por completo, entonces ya al condensador empezar a tomar corriente, le quita la corriente al diodo y ya esa corriente baja y se va por debajo de su corriente IH, lo más probable, que es la corriente que permite que el diodo esté funcionando, y entonces vuelve y apaga el diodo. Entonces mientras el diodo está apagado, el condensador vuelve a llenarse de voltaje. Cuando llega el punto en el que ahora otra vez el voltaje del condensador es tanto que activó el diodo,
Vuelve el diodo, se activa, empieza a vaciarse el condensador otra vez hasta que llega a 0, y cuando llega a 0 prácticamente vuelve otra vez el diodo a apagarse y vuelve el condensador a empezar a llenarse. Y de esa manera, por estar en paralelo con el diodo, ese condensador, mientras el diodo está apagado, el condensador se llena de voltaje, y mientras él se vacía es porque el diodo está prendido. Cuando se vacía, vuelve y prende, vuelve y se empieza a cargar el condensador porque el diodo se apagó. Cuando el diodo prende, el condensador se apaga, y así sucesivamente va llenándose y vaciándose el condensador mientras el diodo está apagado y está prendido. Mientras el diodo está apagado, el condensador se llena. El diodo prende, se vacía el condensador. Vuelve el diodo, se apaga, el condensador prende. Vuelve el diodo, prende, el condensador se vacía. Vuelve el diodo, se apaga, el condensador prende. Y así sucesivamente ocurre una carga y una descarga de ese condensador utilizando el diodo Shockley. Como vemos, yo puedo generar una carga y descarga del condensador sin necesidad de tener una señal conectada. Por eso entonces le llamamos un oscilador de relajación utilizando un diodo Shockley. Si me voy al ejemplo, sería el ejemplo número 2 que tiene al final del documento. Tenemos entonces el diodo Shockley en paralelo con ese condensador. Vamos a presumir que el condensador es de 0.2 microfaradios y que el diodo tiene un VBRF de 30 voltios. Voy a usar una resistencia de 500 kilo ohmios para dejar pasar la corriente, y voy a utilizar un voltaje de 50 voltios DC en la entrada, aquí como voltaje para que funcione el circuito. La carga y la descarga que explicamos anteriormente la podemos ver aquí. En este caso, eso depende del voltaje del diodo Shockley, del VBRF. En este caso, como es 30 voltios, la señal va desde 0 hasta 30, se llenó hasta 30 voltios. Ahí el diodo se activa y el condensador se vacía. Luego el diodo se apaga y vuelve a llenarse el condensador hasta 30. Vuelve y prende el diodo, se vacía el condensador, llega a 0, se apaga el diodo, vuelve y se llena el condensador hasta 30, y así sucesivamente ocurre la carga y la descarga desde 0 hasta 30. Baja a 0, sube a 30, baja a 0, sube a 30. 30 voltios es el punto del voltaje VRF, que es lo que hace que el diodo prenda y se apague en esos momentos. Para esa señal yo puedo generarle su periodo. El periodo de la señal, creo que acá en la teoría yo le había puesto la fórmula, ahorita no la vi, sí, aquí estaba en la otra página. Para calcular el periodo de esa señal, que es los segundos de carga y de descarga, eso significa cuánto tiempo la señal tarda en que el condensador se llene y se apague y se vacíe. Se llena y se vacíe, cuánto tiempo pasa. Pues se utiliza esta fórmula para calcular el periodo. Luego entonces con ese periodo dividimos 1 sobre el periodo y calculamos la frecuencia de esa señal de carga y descarga en Hertz. Vamos entonces al ejemplo. Para calcular el periodo de esa señal, pues sustituyo en esta fórmula. Tengo que sustituir la resistencia que estoy usando en el circuito, que en este caso son 500 kilo ohmios, 500 por 10 a la 3. La capacitancia del condensador, que son 0.2 microfaradios, 0.2 por 10 a la menos 6. Y eso se va a multiplicar por ln, por si acaso. Esta ln es logaritmo natural. Usted tiene que ir a su calculadora y tiene que buscar la función, en este caso la tecla, que diga ln en su calculadora. Normalmente la mayoría de las calculadoras tienen una tecla que dice ln, que es logaritmo natural. Esa es la que vamos a utilizar aquí para esta fórmula. Si usted tiene duda, pregúnteme luego individualmente, o me envía una foto de su calculadora para decirle cómo va a usar esa función de ln si no lo sabe hacer. Y entonces ese logaritmo natural se le va a calcular a 1 entre 1 menos VBRF entre VBC. Esta fórmula nuevamente es una fórmula que requiere varios pasos, así que hay que hacerlo paso por paso. Aquí le presento paso por paso cómo lo va a hacer. Después que usted sustituye los valores, en este caso el VBRF del diodo Shockley es 30,
El VDC, que es el voltaje que estoy usando para hacer funcionar el circuito, es de 50 voltios. Pues tengo 30 entre 50. Lo primero que usted va a hacer es sustituir todos los valores. Luego, usted esta resistencia de este condensador lo puede multiplicar entre sí, la R y la C, y tener un valor. Aquí esto me dio 0.1 o 100 mili. Si lo tiene en formato de ingeniería, le va a dar 100 mili, 100 por 10 a la menos 3 o 0.1, que es lo mismo. Esta parte de aquí de este paréntesis, usted primero me va a dividir el voltaje VRF entre el DC, 30 entre 50, que es 0.6, que es lo que tengo aquí, o 600 mili, nuevamente si lo tiene en formato de ingeniería su calculadora. Luego resta 1 menos 0.6, que sería 0.4 o 400 mili, y después divide 1 entre 0.4 o 1 entre 400 mili y le da 2.5. Cuando llegamos ahí, entonces usted va a ir a su calculadora y le va a buscar el logaritmo natural de 2.5. El logaritmo natural de 2.5. Y eso se supone que le dé 0.916 o 916 mili, si lo tiene en formato de ingeniería. Ahí es que quiero verificar si usted logra sacar esto bien. Si usted no está sacando este 0.916 o 916 mili, consulte conmigo para ver su calculadora, a ver qué está haciendo mal. Pero asegúrese que tiene ese valor del logaritmo natural de 2.5. Después que usted tiene ese valor, lo multiplica por lo que dio R por C, en este caso era 0.1, y al final tiene el resultado que sería 0.0916 segundos, o si lo tiene en formato de ingeniería, eso es equivalente a 91.6 milisegundos. 0.0916 o 91.6 milisegundos, que sería el periodo de esa señal. Así que practique bien esta fórmula, practique nuevamente, porque cuando vaya al examen final, no espere hacer el examen para practicar. Así que trate de practicar antes. Para eso son los ejemplos, para que usted practique. Así que siempre practique antes. No espere hacer el examen para entonces tener las dudas de cómo se usa esta fórmula. Practíquela. Asegúrese que le da ese valor, 0.0916 o 91.6 milisegundos aproximadamente. Con ese periodo, entonces usted divide 1 entre ese resultado y le da 10.92 Hz, que sería la frecuencia. Que eso es cada cuánto se repiten los ciclos de esta señal. Estos 0.0916 segundos o 91.6 milisegundos, lo que significa es el tiempo que dura en que el condensador se llenó y se vació de voltaje. O sea, él tarda en llenarse y en vaciarse 91.6 milisegundos y vuelve y se tarda otra vez 91.6 milisegundos en llenarse y en vaciarse, y así sucesivamente. En términos de frecuencia, 10.92 es que esta señal de llenarse y de vaciarse ocurre casi 10.92 veces cada segundo de tiempo que pasa. Eso es lo que significa la frecuencia. Así que, como vemos, con ese circuito podemos calcularle el periodo y la frecuencia a la señal de carga y descarga de un condensador, generando entonces el funcionamiento de un oscilador de relajación utilizando un diodo Shockley en paralelo con un condensador.